Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 6 de junio de 2013, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Ani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Gotelli y Ernesto Álvarez Miranda. Secretaria de sala, doctora Janet Otarola Santillana. Damos inicio a la audiencia de sala 1 del Tribunal Constitucional programada para la fecha. Señorita relatora, de cuenta de las causas. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 4, expediente 1678-2013, proceso de amparo, seguido por Jesús Dámaso Jayo Ramos contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Ronald Javier Ceballos Alegre, quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 48. Acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado Silva, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Buenos días. Con su venia, paso a informar oralmente respecto del proceso expediente número 1678-2013 en el recurso de agravio constitucional interpuesto por Jesús Dámaso Jayo Ramos contra la sentencia de la primera sala civil de la Corte Superior de Ica, que revocando la sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda de proceso de amparo dirigida a cuya pretensión es la inaplicabilidad de la resolución número 976-2011 ONP, que declaró, que resolvió suspender la pensión de jubilación otorgada mediante resolución número 926-2008 ONP al haber detectado indicios de irregularidades en los documentos que sirvieron para acreditar los años de aportes del demandante. En este caso, el sustento del recurso de agravio constitucional incide en la transgresión del principio del debido proceso, al sostener que no se habrían evaluado el hecho de que el demandante no tuvo la oportunidad de ejercer su defensa en el procedimiento administrativo y de que existe una insuficiente motivación en la resolución administrativa que declara la suspensión de la pensión. Sobre el particular, se observa de la sentencia de vista de que sí existe una adecuada motivación y es citada por los vocales en el literal A del sexto considerando de la sentencia de vista, donde hacen referencia al informe pericial a folios 422 a 427 del expediente administrativo, donde se indica precisamente que el informe grafotécnico versa sobre el análisis comparativo de los diferentes documentos que se presentaron para la acreditación de los aportes y que todos son originarios de un mismo puño gráfico, lo que supone que han sido fraguados. En ese sentido, consideramos que existe una motivación para la suspensión de la pensión, existen precedentes que así lo respaldan, por lo que consideramos que la sentencia, que el recurso debe ser declarado improcedente. Respecto del excepcionalmente también, si se quisiera valorar la actividad probatoria, cosa que es improcedente en los procesos de amparo, también sin embargo se debe tener presente que en los anexos de la demanda el demandante no presenta ningún documento que permita revertir las conclusiones del informe grafotécnico. Presenta declaraciones juradas de otros ex empleadores de Cooperativa Sebastián Barranca, presenta las planillas de del ex empleador Ismael Francisco Carpio, donde, como se ve, no se refieren a los ex empleadores que fueron materia de la pericia grafotécnica. Respecto del segundo expediente, el 1803-2013, el recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia de la primera sala civil de Lima, que declara improcedente la
demanda de amparo interpuesta por Julián Florentino Ramos Acuña contra la ONP. En este caso versa básicamente sobre la aplicación de la ley 23908, ¿no? Tanto el criterio de primera instancia como de segunda hace referencia a que no se ha afectado el mínimo vital, puesto que se ha otorgado pensión de conformidad con los años de aportación, y según el Decreto Supremo 077/2009F, son 9 años de aportes. La pensión inicial es de 50 soles, lo que supera el mínimo del criterio vinculante para la 23908, que es 36 nuevos soles. Y se le ha otorgado pensión por 308 soles 19, que es conforme con los años de aportación, los 9 años de aportación que tiene el demandante, por lo que solicitamos que también se confirme, se declare improcedente el recurso. Vistas las causas, al voto. Causa número 31, expediente 1742-2013, proceso de amparo, seguido por Fernando Ikeda Matsukawa y otros, contra el fiscal de la 22ª Fiscalía Provincial en lo Penal del Distrito Judicial de Lima y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante la doctora Lourdes Flores Nano por Susana Elespuro, y también solicita el informe oral por esta parte el doctor Renzo Santiago Carrasco Domo por Fernando Ikeda. Solicita informe oral por la parte demandada el doctor Augusto Jesús Loli Carrillo por Corporación Ganadera S.A. Solicita también el uso de la palabra por esta parte la doctora Claudia Carola Valdivia Piscoya por la Procuraduría Pública del Ministerio Público. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Pero, demandantes. La parte demandante es la doctora Lourdes Elmira Flores Nano. ¿Demandante, doctora? Tendría que ser acá. Tendría que ser acá. Sí, parte demandante. Tienen que cambiar. Sí. Al revés. Abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. El señor Fernando Ikeda Matsukawa interpone demanda de amparo por la violación del derecho constitucional a la proscripción del abocamiento de causas en trámite. Básicamente, ¿en qué se sustenta esto, señores magistrados? San Fernando con Corporación Ganadera celebra un contrato de asociación en participación en el año 2000, y en el año 2010 Corporación Ganadera comienza a cuestionar la entrega de las utilidades, las liquidaciones, señalando que éstas habían sido adulteradas y que las utilidades no se habían entregado de la manera que correspondían. Ocurrido esto, como señalo, en noviembre del 2010, San Fernando, ¿qué hace? En uso de la cláusula arbitral del contrato de asociación en participación, presenta una petición arbitral que la somete al tribunal, a la Cámara de Comercio de Lima, señalando que invita a Corporación Ganadera a someter nuestras diferencias a un arbitraje, y señala en la petición, que es el mecanismo cómo se activan los arbitrajes, que las futuras pretensiones, entre otras, no exclusivamente, y así lo dice expresamente la petición, versarían sobre la vigencia del contrato y además sobre el hecho de que San Fernando no adeuda suma alguna a Corporación Ganadera en virtud de este contrato. Esto sucede el 18 de abril y las fechas son muy importantes, señores magistrados. En esta petición San Fernando también pone que de acuerdo a la ley de arbitraje, el momento de interponer la demanda, después de instalado el tribunal, se reserva el derecho para ampliar las pretensiones, cosa establecida en la propia ley. El 3 de mayo de ese mismo año, Corporación Ganadera se somete al arbitraje, nombra a su árbitro y un mes y medio después, el 20 de julio, se instala el tribunal arbitral. El tribunal arbitral da el plazo de ley para que San Fernando interponga su demanda. San Fernando la interpone y la pretensión importante, porque fueron 4, es la cuarta. San Fernando le pide al tribunal arbitral que declare que todo el cuestionamiento a la gestión, a la liquidación, a la operación del contrato,
se declare que ha caducado en aplicación del artículo 49 de la Ley General de Sociedades. Y como pretensión subordinada a esta, en caso no se ampare la principal, que se señale que San Fernando no le adeuda suma alguna por ningún concepto a los señores de Corporación Ganadera. Pero sorprendentemente, el 22 de junio, después que se habían sometido al arbitraje, y somos notificados recién a finales de julio, llega una citación de la policía a todos los directores de San Fernando. Cuando vamos a averiguar, se trataba de una denuncia penal interpuesta por Corporación Ganadera sobre fraude en la administración de personas jurídicas, señalan que es fraude en la administración del contrato, y falsedad porque las liquidaciones se habrían alterado o adulterado a entender de ellos. Lo que queda evidente, y estos son los hechos, es que Corporación Ganadera interpone una denuncia penal con posterioridad a haberse sometido a un arbitraje. Dicho esto, ¿qué hacen los denunciados? Se presentan donde la señora fiscal y le dicen: señora fiscal, usted no puede investigar porque estos mismos hechos son materia de un arbitraje. La fiscal, con un criterio lógico parecía al inicio, oficia al tribunal y le dice: por favor, envíame copias de lo actuado. Pero el caso es que súbitamente, sin esperar la respuesta, un día antes que llegara, y la respuesta se demoró 7 días, pero al día sexto, sin esperar la respuesta, rechaza nuestro pedido y nos dice: acá no hay abocamiento. Impugnamos con queja de derecho y nos dicen: no cabe la impugnación porque es una articulación no sujeta a doble instancia. No nos quedó otra cosa que acudir al proceso de amparo, y es este proceso en el que nos encontramos. Presentamos demanda de amparo diciendo que hay una fiscal, la doctora Marlene Berrú Marreros, que se está entrometiendo, que está conociendo hechos que han sido sometidos a una jurisdicción arbitral. Tenemos un procedimiento administrativo, que es el fiscal, contra un proceso arbitral, que es una jurisdicción. Una de las 3 que reconoce nuestra Constitución únicamente: la militar, la judicial y la arbitral. La sentencia es declarada fundada en primera instancia. Corporación Ganadera y la fiscal apelan y la sala revoca, entra al fondo y dice que la demanda es infundada, y nosotros hemos venido al Tribunal Constitucional vía nuestro recurso de agravio. ¿Por qué consideramos, señores magistrados, que existe un claro abocamiento? No solo porque lo decimos y consideramos que los hechos que se ventilan en la denuncia son los mismos del arbitraje, señores magistrados, sino porque, paradójicamente, cuando Corporación Ganadera contesta la demanda arbitral, ¿qué señala? Y esto ya nos releva de mayores comentarios. En el punto 2 de la contestación le dice: señores del Tribunal Arbitral, sobre la pretensión cuarta relacionada a la caducidad y relacionada a que San Fernando no adeuda nada, ustedes no se pueden pronunciar, porque eso es competencia del Ministerio Público. Y ahí es donde se tiene que ver la gestión, las liquidaciones y las entregas de utilidades. Ustedes no pueden. Eso ya, señores magistrados, ¿qué revela? Que nosotros decimos que los hechos son los mismos en ambos lados, pero ahora Corporación Ganadera lo dice en la propia contestación. Dice: no se pronuncien porque estos hechos son los mismos de la denuncia penal. Eso bastaría para declarar fundada la demanda. Pero sin que eso fuese poco, presentan 2 escritos más, el 3 y el 4, que obran en el expediente en el arbitraje, donde le piden que se abstenga al tribunal de pronunciarse, que no se deben pronunciar porque no es su competencia. Ahora, ¿qué sucede, señores magistrados? Los árbitros, en virtud de la aplicación del principio del competence, fijan su competencia y dicen: de acuerdo a la cláusula arbitral, esta pretensión yo sí la puedo conocer y voy a entrar a conocerla. Entonces, si ambas partes encontradas en el conflicto reconocemos que son los mismos hechos, el tribunal arbitral en sede de jurisdicción dice que va a entrar a conocer, ya creo que eso se cae de maduro. Es un hecho que esos hechos son los mismos y el tribunal ha decidido conocerlos. Pero lo más grave, señores magistrados, es que ya en la cognición del amparo, ¿qué sucede? Que son hechos nuevos, sobrevenidos al amparo. El tribunal arbitral, habiendo fijado su competencia sobre esta pretensión, lauda parcialmente y dice: declaro la caducidad de los cuestionamientos a cualquier liquidación, gestión, organización de este contrato del 2000 al 2009. Entonces, doctores, lo grave es que ahora de repente ya no solo estamos hablando de abocamiento indebido, sino que la fiscal estaría a punto, si investiga, de violar la cosa juzgada. Lo que no puede hacer una fiscal, que sí lo hizo en un oficio, quería hacer una pericia de la gestión,
¿cómo van a hacer una pericia, investigar una gestión, si ya el tribunal arbitral, en virtud del artículo 49, ha declarado la caducidad? Señores magistrados, la caducidad no es la prescripción, la caducidad extingue la acción y el derecho. ¿Por qué los funcionarios públicos tienen que declarar la caducidad de oficio? Porque la caducidad extingue el derecho. ¿Por qué las partes no pueden renunciar a la caducidad a diferencia de la prescripción? Porque no hay nada que renunciar, la caducidad extingue todo, la acción y lo que subyace a ello. Entonces, esto evidencia, señores magistrados, que nos encontrábamos ante un claro caso de abocamiento indebido. Pero pareciera que ahí es mucho. Pero lo que sucede el 26 de junio del año pasado, un año después de comenzado el amparo y año y medio después de la denuncia penal, la propia corporación ganadera inicia un arbitraje sobre los mismos hechos de la denuncia penal. O sea, ya no es San Fernando que inició el arbitraje, es corporación ganadera. Agarran y presentan su solicitud arbitral, que es, han cambiado, en vez de que diga al Ministerio Público, ahora dice al Tribunal Arbitral. ¿Y qué es lo curioso? Ese expediente, ese proceso arbitral está en trámite. Ya estaba a punto de ser laudado parcialmente. ¿Qué nos revela esto? Que ya no solo hay abocamiento de la fiscal por el arbitraje de San Fernando, sino por el arbitraje de corporación ganadera. ¿Y qué es lo paradójico de esto? Lo que dijimos el día 1, son temas civiles. Ellos se aburrieron de que su mecanismo de presión, que era la denuncia penal, no camine un año y medio, entonces dijeron, ¿sabes qué? Me voy al tribunal arbitral, porque San Fernando, que fue a donde debía ir, que es el arbitraje, ha conseguido un laudo parcial. E interponen un arbitraje donde señalan que San Fernando debe indemnizarlos porque ha manejado indebida e ilegalmente el contrato, ha adulterado las liquidaciones y no le entregó las utilidades que correspondía. Y piden $15 millones de indemnización. Lo mismo de la denuncia penal. Manejado el contrato con fraude, me has adulterado las gestiones y me has entregado utilidades que no correspondían. Entonces, ellos mismos están reconociendo y están causando su propio abocamiento, el propio abocamiento de la fiscal por el segundo arbitraje, y además están reconociendo, señores magistrados, que estos hechos son de naturaleza civil. Ya este tribunal, en el caso Cantuaria Salaverry, se ha pronunciado sobre que no deben ser perturbados los arbitrajes con denuncias maliciosas. Y esta denuncia no es más que eso. Y con esto termino, señores magistrados. Si leemos la resolución de la Corte Superior, que es materia de impugnación ante este tribunal, cuando uno la comienza a leer parece que va a confirmar la sentencia de primera instancia, porque todo lo resuelve en el considerando 24, 25 y 29. ¿Qué dice en el 24? Dice, si bien los hechos están vinculados, el objeto no es el mismo, se vuelve el mismo cuando San Fernando amplía su demanda. ¿Eso qué nos revela, señores magistrados? Que la tercera sala civil no tiene ni conocimiento cómo se inicia un proceso arbitral. El proceso arbitral, acá nada se amplió, el proceso arbitral se activó con la petición, y todos los que hemos visto un proceso civil en algún momento, sabemos que en la petición arbitral, de acuerdo a la ley, únicamente se señala genéricamente las controversias que vamos a someter y la pretensión se fija, como todo el mundo lo sabe, en la interposición de la demanda. San Fernando interpuso su demanda con esta pretensión, es originaria. Pero incluso, señores magistrados, la propia Ley General de Arbitraje dice que se pueden ampliar las pretensiones hasta antes del laudo. Y si no fuera así, hay algo que es incontrovertible, señores magistrados. El tribunal, que es el único, de acuerdo a la Ley General de Arbitraje, que puede fijar su propia competencia, fijó su competencia y dijo, yo voy a entrar a conocer. Y no solo conoció, laudó. Entonces, si ya laudó, doctores, es claro que la fiscal no puede entrar a revisar esto. Sería absurdo. Y el último argumento de la sala, en el considerando 29, vuelve a decir, hay estrecha vinculación entre los hechos, pero la fiscal deberá observar lo que se resuelva en el laudo antes de formalizar. Pero dice, ojo, no se puede conculcar la facultad y potestad de investigación que nace de una ley orgánica y de la autonomía y casi de un don celestial, que a la fiscalía no se le puede tocar. Lamento decirle a la otra parte que este tribunal, en reiteradas oportunidades, en acciones de garantía contra fiscales, en los expedientes 2110-2009, 2527-2009, 248-2010, 3987-2010,
ha dicho que no hay zona exenta de control constitucional y los fiscales en investigación preliminar están sujetos al control constitucional. Por estas consideraciones, señores magistrados, solicitamos que se revoque la resolución de segunda instancia y se declare fundada la demanda de amparo. Muchas gracias, señor presidente y magistrados. Gracias, señor abogado. Doctora Lourdes. De los directores independientes de San Fernando, que son terceros litisconsortes en este proceso, ratificar lo que el doctor Renzo Carrasco, en representación del demandante, acaba de señalar. El presente proceso de amparo es un proceso que versa sobre violación al debido proceso en la modalidad de abocamiento indebido. Y como se acaba de señalar con toda claridad, lo que está en conflicto es la iniciación y prosecución de un proceso arbitral en el que se ventilan las controversias surgidas en esta asociación en participación entre San Fernando y Consorcio Ganadero, y la iniciación con posterioridad, 2 meses después de haberse presentado la petición arbitral, de una investigación de carácter penal. En otras palabras, presentada la solicitud de arbitraje y habiendo la parte demandada aceptado concurrir al arbitraje y sometido la controversia a esa competencia, se inicia en paralelo, 2 meses después, una investigación preliminar para comprender a todos los directores de San Fernando, por lo que ellos juzgan ya no es un problema civil, sino un problema de naturaleza penal. Nos parece que hay una clara intención de ejercer por la vía de un proceso penal presión para resolver el proceso civil. Y este tribunal, como ha sido muy bien dicho hace un instante, en el caso Fernando Cantú Arias Arreberri, expediente 6167-2005, se encontró frente a una situación idéntica. Había un proceso arbitral en curso y se inició un proceso penal. Recordaremos y recordarán, aunque los señores magistrados, creo que excepto el doctor Vergara, creo que todavía no hay miembros del tribunal, en ese caso se llevó al extremo de ir con un fiscal a pretender extraer el expediente, decirles a los señores árbitros, no continúe el proceso, quiso literalmente retirarse físicamente del expediente. Se vino entonces en amparo, y ese amparo, el 6167-2005, sin toda una serie de tesis muy importantes en defensa del arbitraje. En relación al tema que nos ocupa, se dijo, por ejemplo, allí que solo cabía poder plantearse acciones al final del proceso, que no podía interrumpirse incluso la discusión sobre la competencia. Pero en relación al tema que nos ocupa específicamente, en un considerando, el considerando número 12, se dijo que los tribunales arbitrales en el ámbito de su competencia están facultados para desestimar cualquier intervención y o injerencia de terceros, incluidas autoridades administrativas y judiciales destinadas a abocarse a materias sometidas a arbitraje. En defensa de la competencia arbitral, este mismo colegiado falló, declarando fundada la demanda de habeas corpus, en ese momento se había planteado, y sostuvo, este colegiado resalta la suma importancia práctica que reviste dicho principio, a efectos de evitar que una de las partes que no desea someterse al pacto de arbitraje, mediante un cuestionamiento de las decisiones arbitrales y de la competencia de los árbitros, pretenda convocar la participación de jueces ordinarios mediante interposición de cualquier acción de naturaleza y acción civil y o penal y desplazar la disputa al terreno judicial. Este era un caso entonces en que estábamos ante un proceso arbitral en curso y se pretendió desviar el tema justamente hacia una investigación de carácter penal. Y el tribunal con toda razón dijo, no, hay que defender el foro arbitral. Esto mismo es lo que pedimos en que este caso se defienda. Hay un proceso arbitral en curso, no puede desviarse la atención hacia un proceso civil, penal. Y como muy bien ha señalado, para terminar, el doctor Renzo Carrasco, hay 2 argumentos adicionales ya en el curso de esta demanda. Primero, en el proceso arbitral 1 hay un laudo parcial que ha dado la razón a San Fernando y a sus directivos. En otras palabras, ha dicho, no hay materia civil, no hay deudas que pagar, ya venció el plazo, en consecuencia menos puede haber un proceso penal. Y lo que es más importante, hay un arbitraje 2, iniciado en curso este amparo, ya no por nosotros, sino por la parte contraria. Con lo cual, clarísimamente, la materia controvertida se ha llevado a un arbitraje. ¿Qué sentido tiene, como bien se preguntaba el doctor Renzo Carrasco, que pueda, existiendo 2 arbitrajes, uno ya laudado parcialmente y uno a punto de ser laudado parcialmente, que se pretenda, habiéndose además dado la razón en el laudo 1, que se pretenda conducir a una investigación penal a todas luces formulada con el propósito de crear las condiciones de una mejor negociación? Por todas estas consideraciones, invocando el propio criterio y precedentes de este tribunal, rogamos a ustedes se sirvan de declarar fundada la demanda. Gracias. Señorita Boa, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente.
La Procuraduría del Ministerio Público, señor presidente, señores magistrados, disculpen, con su venia, la Procuraduría del Ministerio Público asume en este caso la defensa de la doctora Marlene Berrún Marreros en el proceso de amparo que se ha interpuesto en su contra, solicitando se desestime el recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución emitida por la tercera sala especializada en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la cual declara infundada la presente demanda de amparo por los considerandos que pasó a esgrimir. Como lo han indicado nuestros colegas señores magistrados, en el presente proceso de amparo se está discutiendo el carácter que puede tener la investigación del Ministerio Público ante un proceso arbitral, ¿no? La parte demandante considera que existe un abocamiento indebido y se está vulnerando de esa manera el debido proceso que está protegido por nuestra Constitución. Señores magistrados, en este caso, para la Procuraduría del Ministerio Público es bastante claro que no existe un abocamiento indebido, puesto que la protección al principio del abocamiento indebido, como ya lo dice el Supremo Tribunal Constitucional que ustedes integran muy dignamente, en la sentencia 2521 del 2005 lo dice de manera clara, ¿no? El abocamiento indebido está relacionado con el desplazamiento de un juez que está conociendo determinado caso para conocerlo. En este caso no, señores magistrados, bien lo dice la sala civil en su oportunidad cuando resuelve el proceso de amparo, no es el mismo objeto, y eso lo dice efectivamente el considerando 24, ¿no? Y yo se lo puedo decir de manera textual para que no se sea sujeta a interpretación, ¿no? Lo dice la sala, dice, si bien los hechos en discusión en el proceso arbitral podrían estar vinculados con los hechos materiales de la investigación fiscal, resulta claro que el objeto del proceso arbitral no era el mismo objeto de la investigación fiscal, por lo menos hasta el momento que el fiscal dispuso abrir la investigación, y luego cita las solicitudes de conclusión del proceso arbitral. No, señores magistrados, el Ministerio Público en el presente proceso lo que ha efectuado es iniciar una investigación a pedido de parte, de conformidad con el artículo 138, 139 de la Constitución, con las facultades que ésta le confiere y con las facultades de la Ley Orgánica del Ministerio Público. No podemos indicar que porque existe un proceso arbitral en trámite y posteriormente una de las partes considera que puede presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público necesariamente va a tener injerencia en ese proceso penal, ni tampoco puede considerar de que el Ministerio Público va a intentar efectuar alguna disposición con la finalidad de que se paralice. Por el contrario, ¿no? La que se ha paralizado es la investigación fiscal, ¿no? A través de estas estrategias legales de llegar a la justicia constitucional, cuando es un tema que se está ventilando en la justicia todavía como una investigación preliminar, cuál es el objeto penal. La denuncia versa, sí es cierto, sobre delitos como fraude en la administración de personas jurídicas, ¿no? Y las disposiciones que ha efectuado el Ministerio Público son aquellas disposiciones que generan diligencias preliminares para luego poder analizar conforme a sus funciones, ¿no? Y poder decidir si existe o no existe alguno de los tipos penales denunciados, ¿no? Para poder analizar los elementos del tipo. No, de ninguna manera puede considerarse que eso es ingresar dentro de la justicia arbitral. La justicia arbitral está siguiendo su secuencia natural, conforme está establecido en la Constitución y conforme está establecido en su ley. Lo que podemos apreciar acá, señores magistrados, y esto es muy importante, que como parte de temas de naturaleza netamente civiles entre las partes que están denunciando y a su vez están siendo denunciadas, existe una controversia que lamentablemente está ingiriendo en la actuación del Ministerio Público, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una serie de documentos presentados, una serie de procesos constitucionales presentados, ¿no? Y acá también las fechas son importantes, ¿no? Iniciada la investigación preliminar, pues existe primero una medida cautelar que fue presentada por la parte demandante, ¿no? La cual fue declarada fundada con fecha 2 de noviembre del 2011. Posteriormente, nosotros como Procuraduría apelamos a esa medida cautelar y la Sala Civil revocó la medida cautelar, ¿no? Sin embargo, posteriormente,
pese a que existía esta apelación en sala, ¿no? El juzgado, como quiera que se lleva como encuaderno aparte la medida cautelar, declara fundada la demanda, ¿no? Nosotros apelamos y mientras que estaba en apelación la demanda de amparo, pues se inicia una nueva medida cautelar, que también ha sido declarada fundada, ¿no? Posteriormente, considerando que ya había una decisión final, teniendo en cuenta la primera sentencia del juzgado, ¿no? Esta sentencia del juzgado también ha sido declarada revocada y declarada infundada, y es el motivo del presente agravio constitucional. Independientemente de ello, se ha promovido un habeas corpus, ¿no? Que también fue declarado en principio improcedente, luego se admitió a trámite, elevado a la sala, luego bajó, a la fecha se encuentra infundado y ha sido sujeto a apelación. ¿Por qué les relato todos ellos, señores magistrados, y se los haré ver con mayor detalle en el informe escrito que presentaremos ahora? Porque no es posible que por un tema de justicia arbitral y de pretensiones particulares, tenga que llegarse a la justicia constitucional en una serie de procesos constitucionales que deben de ser excepcionales, ¿no? Considerando que existe una amenaza de vulneración del derecho constitucional, en este caso de abocamiento indebido, que es irreal, porque no se conoce cuál es qué es lo que va a resolver finalmente el Ministerio Público, si es que va a formalizar denuncia penal o si es que va a emitir una disposición de no lugar, ¿no? Tal es así de las estrategias legales que se están presentando en este caso, que incluso fuera de las medidas cautelares que se han interpuesto, la segunda medida cautelar que se ha interpuesto en la sala penal del recurso de agravio que se está presentando acá, ante este Supremo Tribunal, también se ha solicitado la conclusión del proceso, ¿no? Con fecha 12 de octubre del 2012, lo cual incluso contraviene de todo fundamento, ¿no? Porque si los señores están pretendiendo, por un lado, que se suspenda la investigación, como quiera que se ha dado en razón de las medidas cautelares, ¿no? ¿Cómo así es que luego solicitan que ya se concluya el proceso? Entonces, señores magistrados, consideramos que en este caso lo que se está haciendo es una serie de estrategias legales, ¿no? Bajo el argumento de una vulneración de los derechos constitucionales en el tema del habeas corpus, ¿no? Que es un tema aparte, de la libertad individual, y en este caso del debido proceso con un presunto abocamiento indebido que no existe, porque lamentablemente lo que se está haciendo es que el Ministerio Público, ¿no? Inicia una investigación, deje de efectuar cualquier tipo de disposición que le permita continuar esa investigación, que no sabemos todavía cuál va a ser el resultado. Y en todo caso, señores magistrados, sería importante que todos los argumentos de la parte demandante, y si consideran que ya existe determinado pronunciamiento por la parte arbitral, ¿no? Que es un proceso privado que nosotros no podemos tener conocimiento, ¿no? Al menos por parte de la Procuraduría, que lo informen al Ministerio Público, se continúa el proceso, y si el Ministerio Público considera que tiene alguna injerencia, resolverá conforme corresponde a ley, ¿no? Pero que no se llegue a la justicia constitucional a pretender, ¿no? Vulnerar en todo caso las actuaciones del Ministerio Público, que son conforme a la Constitución y a su ley orgánica, ¿no? Con el pretexto de que existe alguna vulneración del derecho constitucional cuando estamos hablando que hay temas particulares. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, procuradora. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Sí, señores magistrados, distinguidos colegas de la defensa, vengo en representación de Corporación Ganadera a exponer los fundamentos por los cuales pido que oportunamente se desestime este recurso de agravio constitucional. ¿De qué trata este caso, señores magistrados? Este caso trata de personas que han sido denunciadas penalmente y que vía una acción de amparo tratan de bloquear o obstruir esa investigación penal, alegando que existe en trámite un arbitraje sobre los mismos hechos. Nosotros vamos a tratar de demostrar en esta audiencia que ese argumento en realidad es falaz y que estamos frente a una investigación absolutamente legítima, una investigación de carácter penal que se ha tratado de bloquear mediante este mecanismo constitucional. Para entender, señores magistrados, el caso es preciso remitirnos a algunos antecedentes. Existe un contrato de asociación en participación entre Corporación Ganadera y la empresa San Fernando del año 2000. En ese momento no era San Fernando, sino
la empresa Mayo, la hoy Corporación San Fernando. Lo que se pacta en ese contrato es que Corporación Ganadera entrega la totalidad de sus activos para que sean operados por la empresa San Fernando. Y como contraprestación, el pago de determinados dividendos por ese uso, por esa administración de estos activos. Señores magistrados, no es cierto que las diferencias surgen en el año 2010 entre San Fernando y Corporación Ganadera. Estas diferencias surgen desde el año 2005. A partir del año 2005, Corporación Ganadera manda 60 cartas notariales a San Fernando pidiéndole que le exhiba los documentos que justifican las liquidaciones que San Fernando les entregaba. San Fernando entregaba 3 páginas con sus liquidaciones diciendo esto es lo que he vendido y esto le corresponde a ustedes. Corporación Ganadera, que sentía que esas liquidaciones en ese momento no expresaban realmente el manejo que se venía haciendo de la empresa ni el momento económico que vivía San Fernando y que tenía todos los activos de Corporación Ganadera, comienza a pedir la sustentación de esas liquidaciones. 60 cartas notariales, señores magistrados. No tenemos ni una sola respuesta. Para mediados del año 2009-2010, San Fernando varía en su consejo directivo y la empresa, que inicialmente había sido manejada básicamente por la familia Iqueda, comienza a contratar directores profesionales, ¿no? Gente independiente, incorporándose como gerente general el señor Rizal Braganini, un ejecutivo de prestigio en el medio, que recibe una de estas cartas notariales, una de las últimas cartas notariales que envía Corporación Ganadera porque el contrato estaba prácticamente por vencer. Recibe esta carta Rizal Braganini y se da cuenta que aquí hay una contingencia muy grande para la empresa. Y claro, como es un ejecutivo independiente, no vinculado pues estrechamente, familiarmente a los señores Iqueda, ¿qué actitud toma? Toma la actitud responsable de un ejecutivo. Convoca a los señores de Corporación Ganadera y le dice, ¿de qué se trata esto? Los señores de Corporación Ganadera expresan su preocupación y su discrepancia de esos estados financieros, y el señor Rizal Braganini, con autorización de los señores Iqueda, porque están los correos que hemos aportado en el expediente penal, inicia una negociación con Corporación Ganadera, que se concluye después de aproximadamente 4 meses de una negociación entre ambas partes. Que San Fernando iba a pagar la suma de $23.5 millones a la empresa Corporación Ganadera. $10 millones era más o menos en lo que se valorizaba los activos de la empresa, y los otros $13.5 millones correspondían a la indemnización por la mala gestión realizada por San Fernando en agravio de la empresa Corporación Ganadera. Señores magistrados, existen correos que expresan claramente este acuerdo entre el señor Rizal Braganini, autorizado por los señores Iqueda, y así lo dicen sus correos, y los representantes de Corporación Ganadera. ¿Qué sucede cuando esto está a punto de operativizarse? Parece ser que San Fernando entiende que puede reducir sus costos litigando y no cumpliendo este acuerdo al que habían llegado ya las partes. Y en consecuencia, patea el tablero y niega este acuerdo que está perfectamente documentado. Frente a estas circunstancias, señores magistrados, ¿qué hace Corporación Ganadera? Ya el contrato estaba vencido, estamos hablando ya del año 2011, ya habían pasado los 10 años del contrato. Envía una carta notarial y, así como mis colegas han mencionado la fecha, es importantísimo tener la fecha. La fecha de la carta notarial que envía Corporación Ganadera a San Fernando es 12 de abril del año 2011. 12 de abril, señores magistrados, y le dice, procedan ustedes a devolver nuestros activos porque el contrato ha concluido. Caso contrario, nos veremos obligados a denunciarlos penalmente por apropiación ilícita. La respuesta, señores magistrados, a esa comunicación es el pedido, la solicitud de archivo, que se constituye un proceso arbitral para discutirse si el contrato ha vencido o no ha vencido. Ese es el origen de este proceso arbitral y de esta controversia y todas estas acciones legales que se han realizado. Por lo tanto, no es cierto,
como se ha afirmado acá y se ha hecho por escrito además en el recurso de agravio, que esta controversia surge en el 2010, esto está desde 2006. Y aquí hay un acuerdo donde San Fernando reconoce que no ha proporcionado los datos ciertos del incremento de la producción a Corporación Ganadera. Pues bien, señores magistrados, nosotros concordamos perfectamente que los actos del fiscal deben ser o pueden ser controlados constitucionalmente. Estamos totalmente de acuerdo y en eso concordamos con la defensa de la parte contraria. También creemos que un arbitraje debe respetarse en su fuero y por lo tanto ninguna autoridad debe, legítimamente, ninguna autoridad debe inmiscuirse en un arbitraje. Pero aquí eso no supone que en abstracto, cuando hay un arbitraje, nadie puede abocarse a hechos que tengan a las mismas partes, porque lo que hay que determinar es si hay una identidad de hechos y además, si hay una identidad de hecho, ¿qué jurisdicción prima? ¿Cuál es en todo caso la que tiene la facultad de seguir actuando y cuál de ellas tiene que detenerse o abstenerse? Solamente voy a comenzar poniendo un ejemplo. Si hay una denuncia, señores magistrados, por estafa, puede venir la parte denunciada y plantear una demanda de incumplimiento de obligación y sostener que como hay una demanda o un proceso civil de incumplimiento de obligación, la jurisdicción penal tiene que abstenerse de investigar un hecho delictivo. De ninguna manera. ¿Qué jurisdicción debe conocer el caso? Depende de la naturaleza del hecho. Y aquí, señores magistrados, cuando se plantea la solicitud arbitral, Corporación Ganadera acepta la discusión en sede arbitral, pero la acepta ¿por qué? Porque el pedido que realiza, la solicitud que realiza San Fernando, es para que se discuta sobre la vigencia o no del contrato, y si había incumplimiento de San Fernando respecto a su obligación de devolver los activos. Eso es lo que se estaba discutiendo o lo que se propuso discutir al momento de plantear la solicitud de arbitraje en esa sede arbitral. Ese hecho era perfectamente posible y nosotros consideramos que no podía discutirse vía apropiación ilícita, porque evidentemente solamente puede haber delito de apropiación ilícita en la medida que exista la obligación de devolver o entregar algo. Y en consecuencia, si esa obligación de devolver o entregar iba a ventilarse en sede arbitral, efectivamente no podía denunciarse el delito de apropiación ilícita y por eso es que Corporación Ganadera no denuncia el delito de apropiación ilícita. Pero otra cosa, señores magistrados, era la gestión de los activos de Corporación Ganadera. Y toda esta información que se tenía por parte de los propios funcionarios de San Fernando, en el sentido de que se había dado información falsa a Corporación Ganadera respecto de los incrementos de la producción. Por lo tanto, una cosa es conclusión y vencimiento del contrato y obligación de devolver activos, y otra cosa es la vida del contrato respecto a esa mala gestión. Eso es lo que se denuncia penalmente como fraude en la administración de personas jurídicas. Cuando plantean su demanda definitiva, y esta denuncia penal es anterior a la demanda arbitral definitiva, tratan de incorporar este segundo tema, que es la vida del contrato, en esta sede arbitral. Pero ¿cómo lo incorporan, señor magistrado? Lo que le piden a la sede arbitral no es que investigue, lo que le piden es que declare que ha caducado el derecho de Corporación Ganadera a cuestionar o examinar esas liquidaciones. Pues bien, señores magistrados, como bien han dicho mis colegas, ya se laudó parcialmente y se le ha otorgado, se le ha concedido en esa demanda que efectivamente ha caducado ese derecho para poder desaprobar esos estados financieros. Pero, señores magistrados, ha caducado el derecho para desaprobar los estados financieros por parte de Corporación Ganadera en un proceso civil. No ha caducado la facultad del Ministerio Público de investigar hechos de carácter criminal. Ese laudo, en esos términos, no es oponible al Ministerio Público, porque ha caducado el derecho para examinar de parte de Corporación Ganadera, así lo ha dicho el laudo, así lo ha dicho el laudo parcial, pero respecto a un derecho que tiene Corporación Ganadera, no respecto a la facultad del Ministerio Público para investigar hechos de carácter criminal. Y este hecho de las liquidaciones
corporación o no, no es un presupuesto procesal, ni es un presupuesto, no es un presupuesto de los hechos que configuran delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Por lo tanto, señores magistrados, no hay acá, primero, ni identidad de hecho, y en segundo lugar, este laudo que se ha pronunciado, este laudo parcial, porque caducó el derecho de Corporación Ganadera a desaprobar esos tratados financieros, no es vinculante al Ministerio Público, porque el Ministerio Público ha abierto investigación porque ha evaluado y ha considerado que hay indicios de comportamientos de carácter criminal. Finalmente, señor magistrado, se sostiene que hay una segunda demanda arbitral que ahora ya no ha interpuesto San Fernando, sino Corporación Ganadera, donde efectivamente se solicita la indemnización como consecuencia de esa actuación fraudulenta o esa actuación indebida en la gestión del negocio por parte de San Fernando. Muy bien, señor magistrado, ese ejercicio de esa acción civil es de naturaleza evidentemente patrimonial, pero así sostuviéramos que son los mismos hechos, una cosa es la pretensión de carácter civil y otra la persecución de carácter criminal, que perfectamente la puede realizar el Ministerio Público de manera independiente. Y si en su oportunidad, cuando se abra proceso judicial, se plantea un tema de dos procesos paralelos existentes, no en este momento donde simplemente hay una investigación preliminar, si en su momento hay un proceso judicial, en ese momento se planteará cuál de las dos jurisdicciones tiene la facultad o tiene la preeminencia. Claramente, entre hecho civil y hecho penal, de esta naturaleza o lo que están ventilando, lo tiene la jurisdicción penal, porque evidentemente son hechos de carácter criminal que absorben, y los hechos civiles acá no se constituyen en un presupuesto de lo penal, porque justamente el comportamiento de San Fernando de bloquear y bloquear y bloquear y no proporcionarle ningún nivel de información a Corporación Ganadera era parte de toda esta puesta en escena para perjudicar a la empresa. Señores magistrados, quisiera culminar sosteniendo que aquí inclusive existe una medida cautelar que en este momento tiene paralizada la investigación penal. Una medida cautelar, señor magistrado, que fue otorgada por el magistrado Raúl Rosales Mora, ¿no? Magistrado que conoció este caso, nosotros creemos absolutamente de manera indebida, y que fue no ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros, y principalmente por su actuación en este caso, señores magistrados. En este caso se presentan dos acciones de amparo, idénticas, señores magistrados, una en cabeza del señor Fernando Iqueda y otra en cabeza del señor Pedro Migma. Una diferencia de 5 minutos entre la primera y la segunda. La primera cae en el 9º juzgado constitucional, la segunda en el 5º juzgado constitucional. La primera demanda quedó a medio camino y la segunda en 8 días, señores magistrados, a pesar que la fiscal le había comunicado a ese juez, al doctor Rosales, de que existía un habeas corpus exactamente por los mismos hechos en trámite, él procede a otorgar una medida cautelar. Y estando ya no ratificado, señores magistrados, y si ustedes leen la resolución de no ratificación que hemos aportado al expediente, uno de los casos por los que no lo ratifican es por su actuación indebida, en este caso, y por el otorgamiento de esa medida cautelar. Cuando ya la segunda instancia ha revocado esta medida cautelar, él, a pesar de estar no ratificado, procede a dictar sentencia, señores magistrados. Sentencia que ha sido desestimada, creo, con argumentos absolutamente razonables por parte de la sala, y por tanto, señores magistrados, acá no se puede hablar en abstracto de que hay una jurisdicción arbitral y nadie se puede abocar. Esa no es la discusión. Aquí lo que hay que ver es si en estos hechos corresponde que se abstenga la jurisdicción penal a favor del arbitraje. Por estas consideraciones solicitamos pues que se desestime este recurso de agravio constitucional. Y vamos a agradecer bastante concreción en aras de que muy brevemente, y solo varios informes. Señor presidente, comprendemos que estamos tomando mucho tiempo sesional. Muy brevemente, creo que la intervención de la señora procuradora, pero sobre todo la del distinguido doctor Loli, abogado penalista que ha defendido el fuero penal, como si cualquier ciudadano se sintiera feliz de ir al fuero penal casi sin ninguna preocupación,
yo creo que revela claramente la naturaleza de este problema. Y yo hablo en nombre de los directores independientes que fueron convocados en una etapa de reestructuración de esta empresa para procurar precisamente reordenar un gobierno corporativo a San Fernando. Creo que ha quedado absolutamente claro para ustedes, señores, que este es un problema de naturaleza absolutamente comercial y empresarial. Había una negociación en curso, se llegó a un acuerdo, el acuerdo no se... Con todo derecho, quienes consideran que ese acuerdo no respondía realmente a una obligación existente, hacen uso de su derecho, inician un proceso arbitral, la parte contraria acepta el proceso arbitral, luego hay un proceso de indemnización también en materia arbitral. Ustedes se advertirán, señores, que aquí hay una controversia natural de la ejecución de un contrato de asociación y participación. ¿Cuál es la vía? La que se ha usado, la vía arbitral, porque era la contractualmente pactada. En el camino se ha pretendido usar la vía penal, es verdad que no denunciando por apropiación ilícita, pero sí por fraude en la administración de personas jurídicas, para discutir ¿qué? Exactamente lo mismo. ¿Por qué, con la lucidez y brillantez del doctor Loli, se defiende tanto este fuero? Porque se considera, señor presidente, que evidentemente es un mecanismo lícito, legítimo, de colocar a empresarios, a directores, a profesionales independientes, ante una situación de innecesaria tensión y de presión personal y de preocupación personal que no es admisible. Me parece que la exposición del doctor Loli no nos lo ha hecho sino revelar con toda claridad que aquí hay un problema de naturaleza civil, comercial, empresarial, cuyo fuero es el arbitral. Y cuando se ha pretendido hacer uso de la vía penal forzando la existencia de un delito, es con el propósito de llevar a una situación de presión y de tensión fruto de una investigación que dice bien la señora procuradora, puede quedar arreglado, sí, pero no hay ninguna razón, señor presidente, señores vocales, que si hay dos procesos civiles en los que se está ventilando exactamente el mismo tema, en la misma naturaleza, se pretende en paralelo presionar por la vía de un proceso penal. Nos parece que en ese sentido el precedente Zuli de Cantuarias es muy útil, porque pasó exactamente eso. Había en curso un proceso arbitral y se intentó presionar por la vía penal, hecho que el tribunal no consintió y por eso declaró fundada una demanda en ese momento de habeas corpus. Brevemente, abogado, por favor. Doctor, y solo me voy a pronunciar algo que ha dicho mi distinguido amigo y colega, el doctor Loli. No existe en el expediente, y va a ser fácil para nosotros relevarnos de esa prueba, alguna carta donde un gerente general reconozca que 13 millones son por indemnización. Hay una carta que dice, el contrato te pago a suma alzada, y lo dice en inglés, all inclusive, y le dice, porque no vamos a hacer un due diligence, porque conocemos las granjas más de 10 años, les vamos a pagar los 23 millones. O sea, nunca hay eso, y me parece un poco temerario decirlo. Después el doctor Loli dice, hay que ver qué jurisdicción prima. Yo hasta hoy día no sabía que la Fiscalía era una jurisdicción. Nuestra Constitución solo reconoce 3 jurisdicciones, la arbitral, judicial y militar, nunca la fiscal. Y después se ha señalado que esa caducidad no es oponible al Ministerio Público. La caducidad, señor presidente, señor magistrado, es oponible a todo, extingue el derecho a lo que subyace. Se declara caducidad por el artículo 49 de la Ley General de Sociedades que dice, caduca la pretensión de los socios y de cualquier tercero, salvo que el Ministerio Público esté por encima del bien y el mal, también es un tercero. Gracias, señor presidente. Gracias, abogado. Procurador. Gracias, señor presidente. De manera muy breve, solamente para indicar que también hay que tener la sentencia del Tribunal Constitucional 9124 ya se ha pronunciado respecto a que la amenaza dentro del proceso de amparo debe de ser cierta e inminente, deben de presentarse en hechos que puedan considerarse reales y no imaginarios, ¿no? En este caso, para la Procuraduría del Ministerio Público, alguna injerencia dentro del proceso arbitral por parte del Ministerio Público es un hecho imaginario, ¿no? Como lo dije, no necesariamente el Ministerio Público tiene que perjudicar a la justicia arbitral, ¿no? Porque está dentro de sus funciones perseguir la prueba, ¿no? Y puede aportarlo también a aquella persona que está siendo investigada. Es lo normal, es lo real, forma parte de su derecho de defensa. Y finalmente, ¿no? Tener en cuenta que la caducidad efectivamente extingue el derecho, pero en este caso, en el caso de la justicia arbitral estamos hablando del derecho civil, ¿no? La acción penal se extingue por prescripción, lo dice el Código Penal, también lo reconoce la Constitución y se da en base al tiempo que transcurre a partir de la presunta comisión del hecho delictivo. Solo, señor magistrado. Igualmente le vamos a Señor magistrado, agradecer la brevedad. Sí, la caducidad tiene que ver efectivamente con el derecho que tiene corporación ganadera a examinar esos estados financieros, no con la facultad que tiene el Ministerio Público de investigar un hecho si considera que hay indicios de un comportamiento criminal. Aquí evidentemente la denuncia ha sido evaluada por el Ministerio Público y ha considerado que hay fundamentos para iniciar una investigación. Como decía, si hay un proceso penal, en ese momento se discutirá
qué jurisdicción tiene preeminencia sobre la otra. Y en todo caso, se cuestionará en ese momento si Corporación Ganadera sigue teniendo legitimidad o no para exigir una indemnización. Pero no, eso no tiene nada que ver con la facultad que tiene el Ministerio Público. Como digo, señores magistrados, lo que le están pidiendo a esta sala es que en abstracto considere que porque existe un proceso arbitral, no puede haber una investigación criminal. Y eso, señores magistrados, es absolutamente inadmisible, porque no hay ningún precedente que se haya pronunciado en abstracto sobre esa situación. Cuando hay un pedido de prejudicialidad o abstención de alguna jurisdicción, se ve en el caso concreto. Y en el caso concreto, una parte de ese conflicto creemos que tiene naturaleza civil, que es el relacionado con la vigencia o no del contrato. Sin embargo, la utilización de información falsa, los mecanismos fraudulentos utilizados por San Fernando en la vida del contrato, eso tiene contenido criminal y es perfectamente viable y factible una investigación independiente sobre dos hechos que tienen a las mismas partes en ambos lados, pero que no son idénticos. Bien. Vista la causa, al voto. Causa número 7. Expediente 1686-2013, proceso de amparo, seguido por Daniel Prudencio Vilcahuamán Mendoza contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Jaime Agustín Herrera Jabo, quien solicita acumulación para efectos de informe con las causas número 18, 24 y 45. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Con su venia, señores magistrados del Tribunal Constitucional, voy a ser breve con relación a las causas. Con relación a la causa número 7, el hecho, señor presidente, viene en controversia que se reconozca una pensión de jubilación del régimen especial de construcción civil. Ese es el petitorio que plantea la parte demandante. La ONP formula en primera instancia una excepción de cosa juzgada, por considerar de que ya el Tribunal Constitucional en la sentencia, en el expediente 1907 del 2009, se pronunció sobre un caso similar, sobre una pretensión similar. Consideramos que sí hay identidad de proceso, por cuanto el demandante en este proceso que ya se ventiló en el Tribunal Constitucional y que se declaró infundada la demanda, fue porque el tribunal consideró de que la parte demandante solamente acreditó 2 años de aporte y 8 meses de aportaciones. Por tales consideraciones, señor presidente, consideramos que al momento de resolver este proceso se tenga en cuenta el expediente 1907-2009 PATC y que se declare fundada la excepción, de cosa juzgada. Con relación a la causa número 18, lo que pretende la parte demandante es que se le reconozca año de aportaciones y consecuentemente que se le reconozca la pensión de jubilación del régimen general. Alegando que cumple con los requisitos, que está dentro de los dispositivos legales, el artículo primero, el decreto ley 25967 y el artículo 9 de la ley 26504. Sin embargo, en los hechos, la parte demandante presenta documentación contradictoria, documentación, medios probatorios que no acreditan ningún año de aportaciones, así lo ha considerado la sala revisora. ¿Y por qué? ¿Cuáles son estos hechos que se consideran? La parte demandante presenta certificados de trabajo en copia simple, presenta una constancia de Orcinea donde se hace ver que ha laborado el señor, deja constancia que ha aportado por 628 semanas. Sin embargo, cuando la ONP realiza la labor de búsqueda en los archivos de Orcinea, detecta que no existe ningún año de aporte y por lo tanto se cuestiona dicho documento por ser irregular. Existe en el proceso, en el expediente administrativo, un informe grafotécnico donde el perito sostiene de que la liquidación de beneficios sociales es
totalmente irregular. Por tales consideraciones, señores magistrados, solicitamos que se declare infundada la demanda. Con relación a la causa número 24, la causa número 24 está relacionado con el petitorio que se declare inaplicable una resolución administrativa que pide la ONP que declara la caducidad de la pensión de invalidez que venía percibiendo el accionante. Consideramos, señor presidente, que la ONP está dentro del artículo 26, dentro del artículo 33 y 35, le está permitido realizar una labor de reevaluación para verificar y constatar si persiste el estado de invalidez. Resulta que de las evaluaciones practicadas por Salud se determinó que la enfermedad que padece es distinta a la que originó el derecho a la pensión de invalidez. Por estas razones se considera también que se declara, y hay criterios adoptados por el Tribunal Constitucional en ese sentido que han declarado constitucional la validez del artículo 33 y 35, de la cual la ONP hace uso para reevaluar y declarar pues que el pensionista o el asegurado ha recuperado su capacidad física. Por esas razones consideramos que se declare infundada la demanda. El último proceso, que es la causa número 45, está relacionado a una solicitud, a un petitorio que solicita la parte demandante. Si bien es una persona que a la actualidad tiene 85 años y que goza de una pensión de jubilación, sin embargo, mal asesorada, solicita una pensión, una pensión de gran incapacidad o el incremento de pensión de gran incapacidad prevista en el artículo 30 del decreto ley 19990. Sin embargo, el dispositivo a que hace mención la parte demandante sostiene que si el inválido requiere de la ayuda de otra persona, cuadra dentro del artículo 30. Por estas razones, ¿por qué? Porque goza de pensión de jubilación. Por lo tanto, el beneficio de gran incapacidad que solicita la parte demandante no tiene marco legal. Por estas razones, señor presidente, solicitamos que se declare infundada la demanda. Vistas las causas, al voto. Causa número 9. Expediente 1690-2013, proceso de habeas corpus, seguido por Zenón Alejandro Bernuy Cunza contra los jueces del Tercer Tribunal Correccional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Señor presidente, solicita el uso de la palabra el demandante, el abogado Zenón Alejandro Bernuy Cunza, quien informa en causa propia, y solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Aldo Artud Cornejo Quicaño por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Quiero hacer presente que en esta causa el que habla es abogado y parte. En esta causa se ha interpuesto habeas corpus frente a una sentencia insólita que condena en ausencia. Condena en ausencia, como tal, contraviene al artículo 139, inciso 12 de la Constitución, que prohíbe condenar en ausencia. Además, señores magistrados, para la sentencia de primera instancia, el señor fiscal emitió el dictamen de fecha 30 de mayo de 1980, en la que sostiene, es bastante corto, voy a tratar de leerlo a efecto de que se dé en su texto. Dice: la imputación que se le hace al encausado, sin antecedentes carcelarios ni penal, de fojas 39-41,
es que no ha cumplido con abonar las pensiones alimenticias devengadas ordenadas por el 11º Juzgado Civil. Secretario Álvaro Vázquez, no obstante haber sido requerido bajo apercibimiento de ser denunciado por delito materia de autos, delito de abandono de familia. De la instrucción del encausado de folios 34, 35, preventiva de los agraviados de folios 56, declaración informativa de folios 16 y documentos que se recaudan en autos, se desprende que el encausado ha venido consignando las pensiones alimenticias ante el juzgado civil, no habiendo sustraído en forma dolosa y reiterada en su aplicación, en su obligación alimentaria, sino por el contrario, ha cumplido con abonar todas las pensiones solicitadas, por lo que este Ministerio Público conceptúa que no se ha acreditado la comisión del delito ni la responsabilidad penal del encausado, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto Ley 17-110, este Ministerio opina por el sobreseimiento de la acción penal y el archivamiento definitivo de este expediente. Señores magistrados, esta sentencia fue emitida a la luz del Decreto Ley 17-110, como se ve, ¿no? Este Decreto Ley ya ha quedado declarado inconstitucional, ¿no? A mérito de este Decreto Ley, cuando había discrepancia entre la opinión del fiscal, como en este caso opina por el sobreseimiento de la causa, el juez considera o tiene criterio distinto, podía ordenar al fiscal que acusa. Tal es así que emite nuevo y el juez le devuelve el expediente y emite nuevo dictamen el fiscal, que es el siguiente. Dice, conforme a lo dispuesto por su despacho, o sea, el juez dispone que acusa, ¿no? A folios 84, este ministerio conceptúa que se ha acreditado la comisión del delito y la responsabilidad penal del encausado, y opina, ¿no? Y es breve, no fundamenta por qué. Entonces, la sala civil, al confirmar la sentencia que declare improcedente la acción de habeas corpus, sostiene, dice, no, sí hay acusación, dice, sí hay acusación, porque yo digo de que la sentencia carece de una acusación debida, ¿no? Entonces, aquí hay dos opiniones del fiscal. El primero que se ha leído, en el que opina porque se sobresea la causa, sí fundamenta. Dice que se ha cumplido con el pago de todas las pensiones y además, por el contrario, todos los solicitados han sido abogados en el expediente civil, ¿no? Entonces, en este caso no existe pues una motivación de la sentencia, porque la sentencia tiene que fundarse en una acusación motivada, que fundamente cómo es que se constituye ese delito, por qué. En este caso, el titular de la acción penal ha pedido el sobreseimiento de la causa. Esa sentencia fue apelada al Tribunal Constitucional y también sin ninguna motivación alguna, que siempre han solido estilar así los jueces del Poder Judicial, estando los fundamentos que contiene la de primera instancia, confirmar, lejos de corregir. Entonces, es por esa razón que se ha interpuesto la presente acción de amparo, fundada en esos dos motivos. Principalmente, la sentencia es en ausencia y la Constitución proscribe la sentencia de ausencia. Segundo, estamos viendo que el titular de la acción penal solicitó el sobreseimiento de la causa. Por lo tanto, el juez sentencia sobre una acusación que él solicita, donde no motiva, no fundamenta absolutamente nada el fiscal, simplemente diciendo, en vista de que usted me ha ordenado, acuso, señor,
Entonces, señores magistrados, me parece que la sentencia es pues a todas luces nula ipso iure, por lo que solicito se la declare como tal. Señor Procurador, puede hacer uso de la palabra. Señor magistrados, buenos días. Básicamente para sostener lo siguiente, y es algo que tenemos claro, la demanda interpuesta es manifiestamente improcedente, pues llama la atención en primer lugar que se cuestione sentencias, tanto de primera instancia como la sentencia de vista, que han sido expedidas en el año 80, es decir, la demanda se interpone después de más de 30 años de haber sucedido ello. Inclusive hay magistrados que ya han fallecido, como el propio demandante lo señala. Además, en tanto que cabe recalcar que si es que existe alguna vulneración o amenaza al derecho constitucional de la libertad individual, no se debe esperar tanto tiempo para activar el mecanismo constitucional del habeas corpus, ¿no?, dado la trascendencia que tiene este derecho. Además, fluye la demanda que se alegan situaciones meramente de carácter de legalidad, las mismas que debieron ser expuestas o cuestionadas dentro del proceso ordinario penal en la etapa que correspondía, que era el juicio oral. Básicamente también fluye la demanda que no se advierte alguna vulneración a la libertad individual o alguna amenaza inminente o directa. Más aún si la sentencia que se cuestiona condenó al señor Bernuy a 3 meses de prisión condicional y esa sentencia tiene la calidad de cosa juzgada, ¿no? Por estos motivos que solicitamos que se declare improcedente la demanda. Sí, tiene derecho, brevemente. Ya. Me parece que los señores procuradores no tienen un concepto de lo que son derechos fundamentales. Si la Constitución prohíbe una sentencia de ausencia y lo sentencian en ausencia, ¿acaso no vulnera el derecho a la dignidad? ¿Acaso no es un atropello irse contra la Constitución? ¿No es un derecho fundamental la que me asiste de que yo debo hacer valer la Constitución? ¿Acaso es lógico que a una persona que ha cumplido con sus obligaciones, como lo dice el titular de la acción penal, lo sentencien? ¿Eso no vulnera un derecho fundamental? ¿Acaso esta sentencia arbitraria no limita mi derecho al trabajo? ¿Acaso diferentes instituciones no solicitan que la persona no sea sentenciada para ocupar determinados cargos? Y en este caso, señor, este mismo tribunal ha confirmado, porque a mí se me ha sacado del vocal superior titular del cargo por este hecho, señores. Y lo cual debe enmendarse, no para volver al cargo, sino por mi dignidad, porque yo considero que esa sentencia es injusta, y esa sentencia injusta me está causando agravios inconmensurables en mi vida, señor magistrado. Sí, brevemente. Básicamente, señor magistrado, para que tengan en cuenta que lo que protege el habeas corpus es la libertad individual y los derechos conexos a esta. En este caso, como usted podrá ver, el señor está haciendo uso de sus ejercicios constitucionales al libre tránsito y ejerciendo inclusive su propia defensa, y por ello queremos que se tenga en cuenta el inciso 5 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional para que se declare improcedente la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 22. Expediente 1722-2013, proceso de amparo, seguido por Pedro Ríos Bautista contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Wilson David Calero Telles, quien solicita acumulación para efectos de informe con las causas número 30 y 36. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señores magistrados. La causa asignada con el número 22. 30 y 36. 30 y 36. Puede hacer uso de la palabra. El recurrente solicita la inaplicabilidad de la resolución administrativa que suspende la pensión de invalidez, solicitando la restitución de la misma. Señores magistrados, como se sabe, la administración cuenta con la facultad de verificación posterior
Haciendo uso de esa potestad, mi representada, la ONP, requiere al demandante someterse a una evaluación médica en el año 2006. Sin embargo, el demandante no asiste a dicha evaluación, por lo que mi representada, en aplicación del artículo 35 del decreto ley 19.990, que me permito leer, señala: si el pensionista de invalidez se resiste a someterse a las comprobaciones de su estado, se suspenderá el pago de la pensión. Por lo que considero de que, en estricta aplicación de la normativa legal vigente, mi representada no vulnera el derecho a la pensión, por lo que solicito sea declarada infundada la demanda. En cuanto a las causas 30 y 36, ambas versan sobre la petición del demandante de otorgamiento de pensión previa comprobación de años de aportes. En ambos casos, señores magistrados, únicamente los demandantes presentan certificados de trabajo. Como se sabe, la sola presentación del certificado de trabajo no es documento idóneo para corroborar los años de aportación alegados por los demandantes. Ya así, pues, el Supremo Tribunal, en su sentencia de número 4762-2007, ha señalado que para causar convicción a la judicatura, el demandante debería corroborar los años alegados presentando documentación adicional, que podría ser, pues, liquidación de beneficios sociales, liquidación de tiempo de servicios, boleta de pago. En los casos asignados con la causa 30 y 36, solamente pretende corroborar sus años alegados de aportaciones con la presentación del certificado médico, de trabajo, que además no adjunta las facultades de la persona que suscribe dichos certificados de trabajo. Por lo tanto, ante tales consideraciones, solicito sea declarada improcedente la demanda. Vista las causas, al voto. Causa número 23, expediente 1724-2013, proceso de amparo, seguido por Aurelio Constantino Quiñones Caparachín contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado José Eduardo Valareso Puerta. Puede hacer uso de la palabra, señor abogado. Señor magistrado, muy buenos días. La presente causa, que viene en agravio constitucional, debe ser declarada infundada por este tribunal debido a que el actor solicita que se le otorgue pensión por renta vitalicia, sin embargo, por enfermedad profesional. Sin embargo, presenta, si bien es cierto, un certificado médico de fecha 25 de marzo, donde se acredita que tiene un menoscabo de 56% de enfermedad profesional en el primer estadio de neumoconiosis. También adjuntó un certificado del año 99, en donde ahí se acredita que tiene neumoconiosis, pero en segundo grado, donde claramente se puede ver que hay una contradicción entre ambos certificados. Es por ello que la Sala declaró infundada la demanda debido a la contradicción de ambos certificados y que los mismos deben ser, al haber esta controversia, debe ser dilucidada en un proceso que sí permita la etapa probatoria, como la cual no es el amparo. Es por ello que la presente demanda debe ser declarada infundada. Vista la causa, al voto. Causa número 27, expediente 1734-2013, proceso de amparo, seguido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credipyme Perú Limitada contra la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada la abogada Elba Cecilia García Barreto. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, vengo en representación de la Superintendencia de Banca y Seguros a solicitar se desestime el recurso de agravio constitucional presentado por la cooperativa accionante. Y ello en razón a que la pretensión de esta cooperativa es que se declare inaplicable a su caso la resolución 540-99 emitida el año 1999 y que aprobó el íntegro del reglamento de cooperativas de ahorro y crédito de cooperativas no autorizadas a captar recursos del público. Ello en función a que
supuestamente lesiona sus derechos a la libertad, su derecho de asociación, su derecho a contratar con fines lícitos. Mi representada, ¿no?, interpuso o planteó una excepción de prescripción, puesto que contra esta pretensión, sustentada en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, las acciones de amparo prescriben a los 60 días hábiles, ¿no?, de producida la lesión. En el caso de esta cooperativa, ¿no?, dado que la publicación de este reglamento operó en el mes de julio de 1999, a la fecha de presentación de la demanda, que ocurrida el 21 de agosto del año 2010, evidentemente ha transcurrido en exceso el plazo de prescriptorio para iniciar esta acción de amparo. Las instancias de mérito han considerado incluso que esta cooperativa se constituyó en 30 de agosto del año del 2001, con lo cual la interposición de la demanda o el plazo prescriptorio habría vencido en noviembre del año 2001. El recurso de agravio constitucional se basa exclusivamente en que no solamente se habrían tomado en cuenta aspectos procesales, sino aspectos de fondo. Respecto a este extremo, debo informar acá a la sala de que incluso la inconstitucionalidad de este reglamento que se está cuestionando ahora ya ha sido materia de pronunciamiento por parte del Poder Judicial mediante la acción correspondiente, como es la acción popular, mediante la cual se derogaron algunos artículos que hoy se pretenden nuevamente cuestionar, con lo cual incluso estaríamos frente a una sustracción de la materia. Yo invoco a que este tribunal revise estos presupuestos que estamos planteando y se sirva pues desestimar este recurso de agravio presentado contra el reglamento que ya ha sido materia de pronunciamiento respecto a la inconstitucionalidad reclamada. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 32, expediente 1749-2013, proceso de habeas data, seguido por José Alberto Asunción Reyes contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Ronald Javier Ceballos Alegre. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, es el proceso de habeas data interpuesto por José Asunción Reyes contra la ONP, solicitando la resolución que nivela la pensión de jubilación del señor Ricardo Solís Garavito en aplicación del artículo primero de la ley 23908, que nivela las pensiones de jubilación a 3 sueldos mínimos vitales. En este caso, tanto la sentencia de primera instancia como la sentencia revisora declararon improcedente la demanda, considerando que el demandante no había acreditado que exista dicha resolución. Existe jurisprudencia que indica que dentro de la tipificación de los procesos de amparos, todos suponen la preexistencia de la información solicitada. En este caso no se había acreditado que existiera tal resolución, no hay documento alguno dentro de la demanda que se lo demuestre, por lo que la sala determinó la improcedencia de esta y solicitamos que se confirme. Vista la causa, al voto. Causa número 40. Expediente 1775-2013, proceso de amparo, seguido por Sociedad Nacional de Pesquería contra el Ministerio de la Producción y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Jorge Rafael Prado Bringas y por la parte demandada el abogado José Omar Cairo Roldán por Pesquera Mar. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, con su venia. Señor presidente, viene el recurso agravio constitucional, la impugnación presentada por mi cliente, la Sociedad Nacional de Pesquería, contra la resolución de la tercera sala civil, que confirmando la resolución en primera instancia declaró improcedente la demanda presentada por nosotros. ¿Qué tipo de amparo es este, señor presidente? Es un amparo
por amenaza. ¿Una amenaza de qué derecho? Del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, que se traduce a su vez, señor presidente, en el deber del Estado de garantizar el aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico y sobre todo de su explotación racional. La pregunta es, ¿cómo se está amenazando este derecho, señores magistrados? Porque la codemandada Pesquera Mar viene requiriendo al Ministerio de la Producción que se le otorgue un permiso de pesca respecto a 4 embarcaciones, a pesar de que esos mismos derechos de pesca ya fueron otorgados a una tercera empresa. ¿Por qué? Porque la empresa Pesquera Mar en el año 2002 celebró un contrato de cesión de esos derechos por escritura pública. Y no solamente eso, sino que esa cesión, señor presidente, terminó en un mandato judicial que le requirió al ministerio de ese momento expedir esos permisos de pesca a la cesionaria. En eso consiste, señor presidente, la amenaza del derecho que estamos invocando. Por eso hay que preguntarse cuál fue nuestra pretensión en la demanda de amparo. Nuestra pretensión es muy concreta, que se le requiera al Ministerio de la Producción para que se abstenga de otorgar permisos de pesca. ¿Por qué? Porque ya fueron otorgados con anterioridad y, como sabemos, no puede haber una duplicidad de cuotas, porque así lo establece la normativa pesquera. Sin embargo, a pesar de la claridad, ¿qué es lo que dijo la sala, concretamente la tercera sala civil, señores magistrados? La tercera sala civil tuvo 3 argumentos. El primero es que estaba cumpliendo un mandato judicial. Dijo, a mí el primer juzgado contencioso administrativo me ha dicho que tengo que otorgar el permiso de pesca y como es un mandato judicial, lo tengo que cumplir. El segundo argumento fue que no había inminencia en la decisión. ¿Por qué? Porque ese mandato judicial puede ser sometido a la doble instancia. Y tercer argumento, dijo, además, la resolución directoral que constituye la amenaza ha sido anulada por una resolución viceministerial. Por lo tanto, aquí no se cuestionó ni la legitimidad de la Sociedad Nacional de Pesquería como un gremio pesquero, no. Lo que se dijo fue, estoy cumpliendo un mandato judicial y además no hay inminencia de la amenaza. Entonces, y como lo hemos expuesto en nuestro recurso agravio, señor presidente, ¿en qué se equivocó la tercera sala? Se equivocó porque aquí no se está pretendiendo dejar sin efecto un mandato judicial. Lo que se busca es proteger un derecho fundamental. Señores magistrados, no se trata de un proceso de desalojo, no se trata de derechos patrimoniales, se trata de derechos que pertenecen a la colectividad, porque lo que se está generando a partir de los pedidos de Pesquera Mar es que el recurso hidrobiológico, ¿verdad?, se tenga que duplicar, porque como sabemos, la Ley General de Pesca y concretamente la Ley sobre límites máximos de captura por embarcación es muy clara. Establece el régimen único de cuotas por embarcación. Entonces, si en el año 2002 hubo una cesión de derechos, como consecuencia de esa cesión se efectuó un otorgamiento de derechos al cesionario, ¿cómo puede ser ahora que Pesquera Mar pretenda que se le vuelva a otorgar cuando ella misma la cedió? Entonces, señor presidente, no se pretende dejar sin efecto, lo que se pretende es tutelar una situación en donde hay una afectación que va más allá de esas partes. No es una cuestión entre Pesquera Mar y Produce, no es una cuestión entre partes, es una decisión que atañe a una colectividad. Por eso es que invocamos el artículo 40 del Código. Es una decisión que va más allá de terceros que no han participado, de terceros que somos ustedes y yo, participantes de una colectividad que tenemos derecho a un medio ambiente, que se traduce en el deber del Estado de garantizar la protección adecuada del recurso hidrobiológico. Es decir, son recursos naturales lo que se están discutiendo acá. Por lo tanto, no puede venir en la tercera sala a decir, no, tengo que cumplir un mandato judicial, cuando el mandato judicial, es decir, su cumplimiento, importa la lesión de terceros, la lesión de derechos de terceros que no han participado en ese proceso. Además, usted dirá, bueno, pues, pero ¿por qué entonces la Sociedad Nacional de Pesquería no se defiende en ese proceso contencioso, como dice la tercera sala? ¿Por qué no accede a la impugnación? ¿Sabe por qué, señores magistrados? Porque nosotros pedimos la intervención en ese proceso, lo solicitamos, pero Pesquera Mar se opuso. Pesquera Mar no quiere que entremos ahí. Pesquera Mar no quiere que la sociedad defienda los derechos en ese proceso. Por lo tanto, si hemos sido excluidos de ese proceso, ¿qué nos queda, señor presidente? No nos queda otra opción que presentar esta demanda de amparo. No tenemos opción. Entonces, usted dirá, ¿pero un juez se puede equivocar tanto? Por supuesto. Un juez se puede equivocar de una manera grosera y ejemplos existen y no voy a nombrarlos. Pero ¿qué pasó en ese proceso? ¿Por qué? ¿Cómo así un juez
que ya había otorgado un derecho a una empresa, vuelve a otorgarlo, porque en este proceso contencioso que es la antigua data iniciado por Pesquera Mar para que se le restituyan los derechos, ¿verdad?, terminó, como he señalado, en el 2002 con una cesión de derechos. Esa cesión de derechos fue otorgada a un tercero, una empresa que se llama Hop Trading. Esta empresa Hop Trading, en ese proceso contencioso, se constituyó como sucesor procesal. No vengo a explicar qué es la sucesión, simplemente sucesor. A este sucesor, señores magistrados, se le otorgó los derechos de pesca. ¿Pero qué pasó? Pesquera Mar inició un amparo que terminó en la Corte Suprema porque dijo: a mí no me han notificado del pedido de Hop Trading de sucesión procesal. Y lo ganó ese amparo. Pero la Suprema, cuando gana en el amparo, dice: ojo, yo estoy diciendo que se ha afectado tu derecho al debido proceso, pero yo no estoy diciendo nada respecto a la cesión que operó entre Pesquera Mar y Hop Trading. Y lo dice expresamente y está citado en autos. Sin embargo, ¿verdad?, a pesar de la claridad, Pesquera Mar le dijo al juez: ah, bueno, como ya gané el amparo, dame los derechos de pesca. Y el juez accedió. El juez se olvidó que había otorgado, se olvidó de la cesión, se olvidó que había otorgado el derecho de pesca a un tercero y se olvidó de la normativa pesquera que prohíbe la duplicidad de cuotas. Es decir, hoy en día, como ustedes saben, existe una cuota pesquera. Cada embarcación tiene una cuota. Una embarcación sin cuota no vale nada. Esta cuota que le corresponde a una embarcación, señores magistrados, ya fue otorgada hace muchos años como consecuencia de la cesión. Lo que pretende Pesquera Mar con su proceso es que esa cuota que ya se otorgó se le vuelva a dar y el Poder Judicial le ha hecho caso. Yo me pregunto, vamos, hay que cumplir una decisión que afecta la legalidad, que afecta a derechos fundamentales de terceros, que somos nosotros que representamos un gremio en efecto, un gremio cuyo estatuto en el artículo 2 dice proteger el recurso, para eso nos agremiamos, ¿de acuerdo? Y finalmente, señor presidente, y con eso yo termino, es que esto ni siquiera es una posición de parte. Ustedes dirán: bueno, es que usted, señor Sociedad Nacional de Pesca, defiende intereses de poderosos. Eso es falso, porque la propia Produce, al ser requerida por el juzgado para que expida el derecho de pesca, lo dijo y lo cito para que no quede dudas, ¿verdad? Y dice aquí: estando informado por la Dirección de Consumo Humano Indirecto, etcétera, etcétera, y en cumplimiento del artículo 4 va a cumplirlo. Pero fíjese lo que dice: se concluye, lo dice Produce, que técnicamente se estaría duplicando los derechos administrativos, tanto de permisos de pesca como de la planta de procesamiento pesquero, por lo que se estaría duplicando el esfuerzo pesquero. En consecuencia, técnicamente es inviable. Esta decisión, la 108-2012, lo dice Produce. Con la 108, Produce dice: voy a cumplir, sí, voy a cumplir, señor juez, pero ojo, técnicamente es inviable, pero ojo, hay duplicidad de cuota pesquera. Entonces, yo me pregunto, ¿nos tenemos que caer los brazos cruzados? O sea, ¿tenemos que simplemente quedarnos impávidos ante la afectación de derechos de terceros y decir, como es una decisión judicial, hay que cumplirse, como es contra la ley, hay que cumplirse con una decisión judicial y no interesa más? Lo que proponemos en este amparo, señores magistrados, es eso: discutir si un juez en una relación entre partes puede afectar a terceros. Y fíjese qué importante es este caso, porque esos derechos de terceros tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con el recurso hidrobiológico, que, como sabemos, ¿verdad?, se consume, y por eso están las vedas, y por eso están las cuotas, etcétera. Finalmente, señor presidente, y ahora sí, con esto acabo, el tribunal, y un ejemplo simplemente, ha dicho por resolución 3048-2007A que el Estado no debe en ningún modo contribuir al deterioro o reducción de los recursos hidrobiológicos para no afectar el medio ambiente. Por esas razones, yo solicito se revoque y, entrando al fondo de la controversia, se declare fundada la demanda de amparo y se le ordene al Produce abstenerse de otorgar cualquier permiso de pesca vinculada a esas 4 embarcaciones de Pesquera Mar. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, vengo a fundamentar las razones por las cuales consideramos que se debe declarar infundado el recurso de agravio constitucional y por consiguiente improcedente de la demanda. Para apreciar la improcedencia de esta demanda basta tener presente 2 situaciones. Primera, ¿cuál es el petitorio de este amparo? Pide la Sociedad Nacional de Pesquería, invocando derechos del medio ambiente o los que crea conveniente, pero lo pide la Sociedad Nacional de Pesquería, que se ordene a Produce que no dé licencia ni ningún derecho pesquero bajo ningún título, ni siquiera judicial, sobre las embarcaciones 3 Hermanos 4, 5, 6 y 7 a Pesquera Mar. O sea, ordénesele a Produce en este proceso que no dé licencia a Pesquera Mar sobre esas 4 embarcaciones. ¿Cuál es la segunda situación que nos permite clarificar la improcedencia de la demanda?
Hay una resolución del 29 de diciembre del 92, expedida por el primer juzgado contencioso administrativo, expediente 390 del 99, que ordena a Produce dar esa licencia. Exactamente lo mismo que la SNP pretende que se ordene no dar, en este caso, hay una sentencia que dice que hay que hacerlo. Entonces, yo no entiendo cómo dice la otra parte que le está pidiendo a esta sala de este tribunal, que no le está pidiendo que se deje sin efecto un mandato judicial, porque el mandato judicial de la resolución 29 de diciembre del 92 ordena dar la licencia, y la SNP está pidiendo aquí que a Produce se le ordene no dar la licencia. O sea, una contraposición frontal, porque si la sentencia declarara fundada la demanda, ¿qué va a pasar con Produce? Se va a encontrar frente a una resolución con autoridad de cosa juzgada que le dice da la licencia, y con una sentencia de amparo que le dice no de la licencia. Es decir, se habrá privado de eficacia a una resolución judicial en este proceso de amparo. Y eso no puede ser por lo siguiente, porque hay dos formas de privar de eficacia a una resolución judicial. La primera es si esa resolución judicial con autoridad de cosa juzgada tiene fraude procesal. Entonces la SNP, si creía que había fraude procesal, porque los terceros pueden hacer eso, no tiene que ser parte en el proceso contencioso, podría haber iniciado una nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y si creía que la resolución del 29 de diciembre del 92 afectaba el derecho al medio ambiente, podía haber hecho un amparo contra esa resolución, porque ellos mismos lo dicen en su recurso agravio. Debe notarse que el hecho que se haya emitido un pronunciamiento judicial ilegal no impide al afectado iniciar un amparo. Claro, tendría que haber iniciado un amparo, pero contra la resolución de fecha 29 de diciembre del 92 y emplazado al juez que le expidió. Pero en este caso no interpone un amparo contra resolución judicial, interpone un amparo contra Produce y pidiendo que se ordene a Produce que no cumpla una orden judicial. Eso es absolutamente improcedente. Sería escandaloso que en este proceso se le ordene a Produce no dé la licencia cuando hay una sentencia que le dice da la licencia. La única forma de privar de eficacia a esta resolución judicial es un amparo contra esa resolución judicial, y no es lo que ha planteado la otra parte. Por lo tanto, su demanda es manifiestamente improcedente sobre la duplicidad, sobre todo lo que pasó en el proceso que dio lugar a la sentencia del 29 de diciembre. No me voy a referir porque ha sido materia de ese proceso. Si eso ha afectado al medio ambiente, como dice la SNP, tendría que haber cuestionado esa resolución, pero no lo ha hecho. Probablemente no lo ha hecho porque ha tomado conocimiento de esa resolución hace más de 60 días y por lo tanto el plazo de prescripción del amparo se le habría vencido hace mucho rato. Si la SNP dice que tenía derecho a entrar a ese proceso y que irregularmente se le cerró la entrada, tendría que haber cuestionado esa resolución que no le permitió entrar al contencioso con amparo, pero no lo hizo, aceptó que no debe estar ahí. Entonces, como se le han vencido todos los plazos para cuestionar resoluciones judiciales firmes con autoridad de cosa juzgada, viene a este amparo a decir no quiero que se ordene no cumplir la resolución, pero ordénesele que no cumpla. Eso es absolutamente improcedente, señor presidente, señores vocales. Por eso pedimos que se declare infundado el recurso agravio constitucional e improcedente la demanda. Sí, brevemente, por favor. Señor presidente, a ver, en principio, lo que acá se discute y que no ha discutido mi colega, ¿verdad?, es si esa decisión judicial, al margen pues de los cuestionamientos procesales, amparo, viste demandar esa, se te pasó el plazo, fue esta, hiciste mal, qué mala, etcétera, esos temas todos los sabemos, señor presidente. Acá lo que se discute no es eso, ¿verdad? Acá todo el mundo sabe cuál es el plazo del amparo, cuál es el plazo para el contencioso, todo el mundo lo sabe. Lo que se discute acá, señor presidente, que el abogado no ha dicho nada, ni una sola palabra, es si en ese proceso, ojo, no es sentencia, porque fue ejecución, aquí no se trata de cumplir una sentencia, señor presidente, es un acto de ejecución, si en ese proceso se afecta a derechos terceros que no son parte en ese proceso. Ese es el asunto. El asunto es saber si en un proceso interpartes de pesquera mar con el Ministerio de la Producción existe la afectación de un derecho que le pertenece a todos. Y si le pertenece a todos, cualquiera puede venir y sentarse acá y presentar un amparo. Esa es la discusión, señor presidente. No las cuestiones procesales, que mi colega las sabe muy bien. Esa es la cuestión. Por eso yo me quedo sorprendido
del silencio absoluto de si es que su proceso o no afectó derechos fundamentales. Además, señor presidente, las formas de privar de eficacia, ¿verdad?, la cosa juzgada fraudulenta, el amparo. Señor presidente, ya lo hemos insistido. Yo quise intervenir en ese amparo y la empresa pesquera Mar se opuso radicalmente. ¿Por qué se opuso? Porque lo que quiere es que exista una afectación a la legalidad. ¿Qué es? Que ustedes convaliden una decisión judicial en donde se está permitiendo otorgar doble permiso de pesca. Es decir, si el mar peruano, ¿verdad?, si el Estado, a través de su ministerio, ha establecido que solamente se puede extraer anchoveta por 100 y que cada embarcación representa 10, si ejecutamos lo que dice Pesquera Mar, no va a ser 100, va a ser 110, porque va a haber alguien que va a haber duplicado su cuota pesquera. Y eso, señor presidente, el tribunal lo ha dicho en contadas ocasiones, no tengo que citar la situación de estado de cosas inconstitucionales, etcétera, pero el tribunal lo ha dicho muy bien. Lo que no se puede tolerar en un ordenamiento jurídico es que existe una situación generada por quien sea, hasta por un juez, que afecte derechos fundamentales protegidos bajo el manto de la formalidad del proceso judicial. Eso no puede existir, señor presidente, y este tribunal lo ha reconocido, y estoy seguro, no sé si declarará fundada la demanda amparo o no, pero sí lo discutirá, qué es lo que queremos que se discuta, si acá hay una afectación a un tercero. Bien. Sí, sorprendente que ante un tribunal que todos los días actúa derecho procesal, normas procesales, se diga, bueno, las normas procesales no importan, pues, acá hay una invocación de medio ambiente, y sí, la resolución de 29 de diciembre del 92, con autoridad de cosa juzgada, nosotros, SNP, la podíamos cuestionar vía amparo en 60 días y no lo hicimos, bueno, pues no importa. ¿Qué importa, pues? Si la resolución que nos negó la entrada a ese proceso, nosotros la podíamos cuestionar 30 días útiles después y se nos pasó, no importa, pues es medio ambiente. No, señor, el derecho procesal está para actuarse y si no lo hicieron es porque genuinamente creen que no afecta el medio ambiente. Porque cuando uno cree que afecta al medio ambiente, lo hace en el plazo. No espera, ay bueno, pues se me pasó el plazo y después veré, porque sabe Dios qué intereses habrán que hacen renacer una impresión de afectación del medio ambiente que no existe. Entonces esa resolución tiene autoridad de cosa juzgada, nunca se impugnó y no se puede contrabandear un amparo que no se ha planteado. Eso es todo, señor juez. Vista la causa, al voto. Causa número 41. Expediente 1778-2013, proceso de amparo, seguido por Román Alfredo Mandujano Florínez, contra el juez del Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Gustavo Alexander Fuertes Zorrilla. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Ante todo es un alto honor, señor presidente, digno magistrado, el hacer informe oral en este digno Tribunal Constitucional. Señor presidente, yo represento a la parte demandante de la acción de amparo. Nosotros hemos presentado recurso de agravio constitucional por la sentencia de la Sala Civil de Vacaciones de la Corte Superior de Lima Norte, en la cual declara improcedente la demanda de acción de amparo. Quiero enfocar, así como ustedes ilustran en sus sentencias, como antecedentes infraconstitucionales, tenemos un proceso infraconstitucional de alimentos que fue presentado el año, esto fue iniciado, este proceso, perdón, el proceso de alimentos fue iniciado el 28 de enero del 2011. Transcurrido el tiempo, sucede una audiencia única. Y antes de la audiencia única, mi patrocinado en la esfera infraconstitucional había deducido una excepción de representación defectuosa de la demanda. Lo presenta mi patrocinado, en ese tiempo yo no estuve como abogado de mi patrocinado, y resulta que le corre en traslado a la parte demandante, es decir, la demandante de alimentos, en el vinculado expediente infraconstitucional, el 647-2011, ante el octavo juzgado para letrado de Lima Norte. Siéndose así, el juzgado no resuelve la excepción de mi patrocinado en la audiencia única, no la resuelve. Es así como mi patrocinado, al apelar la sentencia infraconstitucional, advierte de la vulneración al debido proceso. Vamos a segunda instancia, apelamos a segunda instancia y confirma lo mismo. Lo cierto es aquí, señor presidente, que nosotros venimos a expresar de que este recurso de agravio constitucional tiene que ser fundado como tal porque ha habido dos vulneraciones: a la falta de motivación de las resoluciones judiciales
Esto es ¿por qué? Porque esta sentencia de alimentos, señor presidente, le ordena a mi patrocinado, a mi cliente, cumplir con una pensión tanto en monto fijo como en porcentaje, lo que resulta incongruente. En el extremo del debido proceso, nosotros estamos indignados, señor presidente, porque simplemente todos acá los letrados que estamos presentes sabemos que todas las excepciones en procesos únicos de alimentos se resuelven en audiencia única, no antes ni después. A su turno, señor presidente, permítame, en los alegatos que hemos presentado ante vuestro digno tribunal con fecha 30 de mayo del 2013, efectivamente, a mayor ahondamiento, nosotros defendemos vuestra propia sentencia del Tribunal Constitucional. Esto es en el expediente 8817-2005, en la cual el Tribunal Constitucional ha dicho que el debido proceso en su carácter formal es un conjunto de principios, reglas y formalidades estatuidas por la legislación procesal. Entonces, si el propio Tribunal Constitucional ha dicho que es un conjunto de reglas, la pregunta es, ¿por qué el octavo juzgado de paz letrado, en el vinculado proceso infraconstitucional, por qué no resolvió la excepción? Cualquiera fuera el resultado. La defensa técnica, señor presidente, aquí no viene a discutir, no pretende que se inmiscuya el Tribunal Constitucional en una excepción. A nosotros nos importa, señor presidente, que se respete, que el Tribunal Constitucional declare fundada la demanda y se pronuncie sobre el fondo del asunto. Es más, señor presidente, en la resolución en la cual se confirma la improcedencia de la demanda, la Sala de Vacaciones de la Corte Superior de Lima Norte por el expediente 3438 de 2011 dice textualmente, permítame por favor, dice, de lo expuesto tanto de los escritos de demanda y de apelación, se tiene que el demandante viene cuestionando el trámite y pronunciamiento de un proceso regular. La pregunta es, señor presidente, permítame, y que esto acá va a quedar grabado, ¿se puede llamar un proceso regular? ¿Cuál fue el proceso? Cuando una excepción de un proceso único de alimentos se resuelve fuera de la audiencia única. ¿Se puede hablar de un proceso regular cuando se tiene que la pensión de alimentos fue incongruente? Es decir, dice en monto fijo y dice en porcentaje. Por estas consideraciones, señor presidente, ¿ya? La defensa técnica considera, la parte demandante considera que se debe ser fundado el recurso de agravio constitucional y que vuestro Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto. Para terminar, señor presidente, debo de advertir también que la resolución apelada, la resolución en vía de agravio constitucional, no advierte de ninguna forma que existe proceso penal de omisión a la asistencia familiar. Esto es para que lo tenga presente y en ninguna parte del expediente dice eso. Es más, mi cliente está cumpliendo, pero eso no se viene a discutir acá. Muchas gracias, señor presidente. Que Dios guarde el ordenamiento jurídico de este país. Vista la causa, al voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlos solicitado conforme al reglamento o porque habiéndoles solicitado no se han apersonado para realizarlo. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.